Cuando se van a trabajar o a vivir a otra parte del mundo, las personas se llevan su dotación de tlacoyos, se los preparo, los enfriamos, se los volvemos en papel estraza y en una bolsa y se los llevan muy lejos. Una herencia ancestral y dorada llega hasta nosotros. Recordemos que somos hechos de maíz y un tamal está preparado de maíz. La evolución de los tamales pues, ha sido por eso, por los intercambios de diferentes ingredientes de diferentes países. Somos del maíz. México Lindo, martes, 19 horas. Sábado, 13:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Ciclo Mujeres en Tránsito. Cuando la identidad no corresponde a este mandato social, patriarcal, binario, ahí es donde empieza la problemática. Y por supuesto que la película lo toca, lo aborda, en donde la corporalidad no concuerda con esta identidad. Og hvis jeg får lov, så bliver jeg rigtig kvinde. Skal du have skåret den af? Ja, de gør det. De fjerner penis, og så laver de en kunstig klitoris. Cinema 14 presenta Función Estelar. Mi deseo en tu piel. Lunes, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. En nuestra emisión de hoy tenemos dos hashtags, reforma eléctrica y dos bocas, pues fueron dos temas ampliamente discutidos en el mundo digital en las últimas semanas. La reforma eléctrica se va a discutir en las cámaras a finales de año, si todo sale bien, una vez aprobado el presupuesto y tras un parlamento abierto. Propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca modificar los artículos 25, 26 y 27 constitucionales para que el sector público tenga a su cargo áreas estratégicas como la generación de energía o la extracción de litio. De aprobarse, la CFE controlaría el 54% del mercado y funcionaría además como una empresa integrada. El tema de Dos Bocas responde a disturbios en la construcción de esta refinería que siguen sin esclarecerse del todo. El presidente asegura que se trató de un pleito entre sindicatos. Uno de estos, CTM, dice que los desmanes fueron por grupos de infiltrados. El otro, CATEM, que nadie de su gente participó en esta supuesta manifestación. Lo cierto es que hubo por lo menos 5 personas heridas, 3 detenidas y una reacción de la Guardia Nacional, la Marina y fuerzas antimotines que despertó también reacciones internacionales y nacionales. Puso sobre la mira las condiciones laborales de estas personas que trabajan ahí, pero también intereses políticos rumbo al cierre de este sexenio. Para platicar sobre ambos temas, saludo primero que nada a mi compañera Ixchel Cisneros Soltero. Bienvenida, Ixchel, la otra mitad de la conducción de este programa. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias y muchas gracias a todas y todos los que nos están escuchando porque además se va a poner muy bueno y por lo menos esperamos resolver muchas dudas que no sé tú, pero yo tengo bastantes. A mí me encuentran en @chelagüera en Instagram y en Twitter y en Facebook estoy como Ixchel L. Cisneros. Y en TikTok, yo sigo en TikTok. Sí, no te rindas. No me he rendido todavía. ¿Pero ya generando contenido o solo generando, más bien replicando contenido del día después y cosas por el estilo. Paso a pasito. Sí. Sabemos que este programa es garantía porque ya tuvimos 2 emisiones con los 2 invitados que le presentaré a continuación. José Pumarejo, abogado y profesor del ITAM, bienvenido, gracias. ¿Y cuáles son tus arrobas? Hola Luisa, hola Ixchel, hola Joaquín, encantado de volver a estar aquí. Me pueden encontrar en @pumabe en Twitter, ¿no? Generando un poco de polémica y encantado de regresar al programa. Y si le puedo decir algo a la audiencia antes de empezar, es que antes de terminar les voy a comprobar cómo esta reforma eléctrica afecta al consumidor y a las personas común y corrientes y no solo a las empresas, pero ya lo platicaremos. ¿Tú qué le vas a comprobar a nuestra audiencia, estimado Joaquín Ortega, analista político? Bienvenido, regálanos tus arrobas y me imagino que ya sabemos que le vas a dar por lo menos batalla a José.
Muchas gracias, Luisa. Un saludo a ti, a Excel, a José. Mi arroba es @juaco_org. Ahí pueden entrarle a la polémica. Y sí, yo voy a demostrar cómo en realidad la reforma de 2014 era el comunismo para las empresas y el feudalismo autoritario para las personas. Pues muy bien, si les parece entonces planteo la pregunta que le estamos haciendo a quienes nos acompañan el día de hoy en redes sociales, que es la siguiente. Para ti, ¿qué significa que se apruebe la reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Opción A, que seremos autosuficientes. Opción B, que se pone en riesgo el TEMEC. Opción C, que traerá beneficios económicos. Y opción D, que se afectará el medio ambiente. La cuenta en la que le invitamos a participar es @canal14mx con, en este primer bloque, el hashtag reforma eléctrica y en el segundo bloque con hashtag 2bocas. ¿Tú por qué votaste, estimada Ixchel? La verdad es que todavía no he votado y en esta ocasión no está la opción que yo quisiera, que es no lo sé todavía. Hasta que se acabe polémica en redes ya veremos, porque sí creo que hay mucha información y también hay versiones encontradas. Por lo menos aquí ya nos dijeron ambos que nos van a ayudar a entender mucho y a revelar cosas que por lo menos yo no he leído mucho en redes sociales más allá de los pleitos. Pues si te parece tuyo, votamos al final. ¿Tú por qué vas a votar, José Pumarejo? Cuéntanos. Pues votaría por varias para empezar, pero la primera es que es un retroceso muy fuerte no solo a la industria, sino a los esfuerzos de cambio climático que estábamos haciendo y entrar a energías renovables, que sí es una de las opciones, pero si lo tuviera que resumir es que la reforma eléctrica supone un retroceso fuerte para el país. ¿Y tú, Juaco, por cuál votaste? Yo voté por la autosuficiencia, Luisa. No solo autosuficiencia, creo que también soberanía. Me parece que dar marcha atrás a una reforma que además fue aprobada de manera bastante irregular, no nada más le da certeza a cualquier tipo de inversión futura, sino también garantiza los precios y el abasto para el resto de la población. José, si te parece, entonces abrimos ya la polémica. Tú dices, es un retroceso. ¿Es un retroceso a las reformas de Peña o es un retroceso para el país? ¿Cómo lo argumentarías tú? No, para empezar, no existe reformas de Peña. O sea, si bien Enrique Peña Nieto fue presidente y encabezó un movimiento, la reforma se hizo para el país. Ese es el primer punto, ¿no? Y la reforma se hizo porque ya tenía muchos años que se tenía que hacer, ¿no? Durante mucho tiempo se estuvieron cambiando cuestiones en la regulación. Abrir la reforma energética, abrir el sector, fue una necesidad que tuvo el gobierno mexicano ante la incapacidad de cumplir con la alta demanda y la inversión que necesita un sistema eléctrico o un sector energético completo, integrado y moderno. Entonces, no es un retroceso para la reforma de Peña, es un retroceso para todo el país. ¿Tú qué dirías, Joaco? Porque efectivamente hay varias discusiones, digamos, en lo que respecta a la reforma energética. El tema de la competencia, el tema de la autosuficiencia del Estado, ¿realmente se necesitaba o hicieron que se necesitara? Y el tema de las energías renovables, porque parece ser, o eso está en la mira pública, que esto implicaría un retroceso, pero no es lo que ha planteado la secretaria Nale, o al menos esa es mi visión, o lo que yo he interpretado de las conferencias en la mañana. ¿Tú qué dirías al respecto? Así es, Luisa. A mí me parece que es un retroceso hacia un dogma neoliberal que tiene el dogma de fe de que todo debe ser privado. Vamos a poner un ejemplo. En 1992, el presidente de España, Aznar, privatiza la energía pública con el pretexto de que los precios van a bajar. Inmediatamente los precios aumentaron 80%. Esto ha pasado una y otra vez en diferentes países. La experiencia se ha repetido y de alguna forma los señores empresarios en México nos quieren convencer de que esta vez va a ser diferente. Sin embargo, apenas aprobada la reforma, hemos visto cómo los precios de la luz han subido sosteniblemente para todo el consumidor doméstico y también para la pequeña y la mediana empresa. Los únicos que han recibido rebajas en su recibo de luz han sido las grandes corporaciones, y esto debido a que tienen varios subsidios, no nada más en contratos, en donde están vendiendo la energía a un precio mucho más alto del que fue contratado y que además sostenidamente se ha ido elevando, sino que también les estamos pagando la transmisión.
de tal forma que ellos pueden decir que es la energía más barata siempre y cuando el dinero de los mexicanos siga financiando la transmisión. Y no nada más eso, también les financiamos la inversión. Buena parte de la inversión que los señores pusieron, el 40% más o menos, son de los bancos de desarrollo, es dinero de los mexicanos. Me parece que la empresa privada solo puso el 5% de la inversión. Los señores que les gusta el riesgo, los señores que dicen que traen las inversiones, en realidad están viviendo un estado de bienestar a costa del dinero de los mexicanos, mientras que las casas particulares pagan 3 veces más de luz. Nosotros estamos subsidiando el negocio de Oxxo, el negocio de Coca-Cola, el negocio de Kimberly-Clark. Ya te decidiste. Todavía no, pero además me gustaría que me explicaran algunos puntos, porque además esto viene, según entiendo, desde unas reformas que se hizo en el sexenio de Carlos Salinas, donde se creó esta sociedad de autoabasto, donde las propias empresas podían generar su energía, pero que solo se las podía, o sea, no se podía vender, sino que tendrían que ser consumidas por otros socios de sus propias empresas. Entonces empezaron a crear estas grandes empresas donde generaban su energía y se las vendían a ellos mismos y a ellas mismas. Y en el 2013, con la reforma, lo que hacen es que quitan esta parte donde que solo pueden dársela a sus socios y que ya entonces la pueden generar para otras empresas, haciéndole una competencia directa a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Estoy en lo correcto? ¿Puedo contestar yo? Claro, claro. Sí, no, con mucho gusto les platico cuál es la historia detrás de eso. Solo quiero decir un par de cosas de lo que dijo Joaquín. Joaquín, con todo respeto, lo de que la transmisión es gratis, eso no es verdad. O sea, si le das en Google ahorita y buscas costos de transmisión y distribución a empresas privadas, te van a salir las tarifas. O sea, las tarifas están publicadas. Hay una empresa de CFE que se llama CFE Transmisión y Distribución que tiene utilidades trimestrales de arriba de los 3.500 millones de pesos. Entonces, gana dinero para todo esto. Luego, por otro lado, comentabas que, pues que los consumidores normales, la persona, la casa habitación paga 3 veces más. Pues claro que paga 3 veces más, porque la casa habitación tiene un esquema donde solo puede contratar con un monopolio y es CFE. Entonces, tú mismo me estás diciendo que el más caro de todos es CFE y que las empresas privadas que contratan a otras empresas privadas les sale más barato. Pero bueno, ya lo platicaremos más. Ixchel, de lo que decías, en el sexenio de Zedillo se hizo una reforma a la Ley de Servicio Público Eléctrico y lo que se creó es sociedades de autoabasto, que lo que te permitían es, tú tienes un proyecto, ese proyecto puede tener diferentes socios y bajo ese esquema cualquier socio puede recibir electricidad que se ha generado por ese proyecto. La electricidad, en teoría, no es que se venda, sino que es una aportación de la sociedad a quienes tienen una participación en ella. Con la reforma de 2013, esas sociedades de autoabasto ya no fueron necesarias porque lo que sucedió es que dejamos piso parejo y cualquier persona o empresa puede competir en la industria eléctrica, ya sea la CFE a través de alguna de sus subsidiarias o puede ser una empresa nacional, una empresa internacional o una combinación de ellas. José, a mí sí me gustaría abundar un poco más, porque creo que es una de las grandes dudas. Se ha puesto mucho, digamos, ese tema sobre la mira y se puso también en las conferencias matutinas. Esta onda de que el precio, digamos, para los hogares, de hecho, por ahí hay un tuit de la Catrina Norteña que dice hashtag conferencia presidente, que es este hashtag que se utiliza durante las mañaneras. Se muestra en hashtag la mañanera cómo un hogar mexicano paga más del doble que un Oxxo, Walmart o Bimbo. Por eso es muy importante la reforma eléctrica, para que se tengan precios justos, se generen más empleos y se deje de subsidiar a grandes empresas. Tú dices, esto es por el esquema en el que están los hogares. ¿Nos puedes explicar un poco más de eso? Porque creo que hay grandes dudas al respecto. Sí, básicamente, si tú tienes una casa habitación, solo puedes contratar con una empresa y es CFE. Entonces, pero si tú eres una empresa privada, digamos, un consumidor, no hay una diferenciación entre empresa privada y no privada. Lo que hay una diferencia es entre la carga, cuánto consumes, ¿no? Entonces, en bajo consumo, que es casa habitación, es un consumo muy pequeño. Digamos, en este momento, la única empresa que te puede dar el servicio es CFE. Por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, puedes contratar con CFE o con otra distinta, ¿no? Atlas o el nombre que le quieras poner. ¿Qué pasa? Las empresas privadas pueden contratar con CFE, pueden contratar con otras empresas privadas que venden energía también, y lo que ha sucedido es que en un completo desbancada las empresas privadas han dejado de contratar la electricidad de CFE porque es mucho más cara. Acá el problema que tenemos
es que la persona común y corriente de casa habitación aún no se le permite contratar con otras empresas privadas. De lo contrario, su factura de electricidad sería mucho más barata. El problema es que la CFE, y vamos a ver varios tweets que tenemos ahí de el costo de la generación, por qué CFE es más caro, por qué CFE es más contaminante, se van a dar cuenta. Las empresas privadas no pagan menos porque le estamos subsidiando el costo. Las empresas privadas pagan menos porque pueden contratar con empresas que no son CFE, que generan a menor costo, y entonces eso se refleja en el precio. Déjame preguntarte específicamente por estos grupos, Oxxo, Walmart y Bimbo, porque una de las quejas que se expusieron en la conferencia mañanera es que más bien empezaron a incluir como socios a empresas que pagaban, por ejemplo, $1 para decir, yo soy socio y entonces pago una tarifa muchísimo menor a pesar de en realidad no estar siendo autosostenible, no estar produciendo yo, digamos, mi propia energía. Y se volvió un esquema como de encubrimiento entre grandes empresas que, fingiendo ser socias, dejaron de pagar los recibos que les correspondían. No es que dejaron de pagar los recibos. O sea, ellos pagan su electricidad, no se las regala a nadie. No existe una cosa como electricidad gratis y entonces la toman de CFE, no se cuelgan de un diablito de nadie. Lo que sucedió es que un esquema que funcionaba bajo otra ley, pero si me preguntan, ese esquema ya no existe. En 2013, tú lo puedes contratar de un suministrador de servicios calificados, ¿no? Hay empresas que están registradas ante la CRE, tú puedes ir a comprar, puedes comprar inclusive en el mercado eléctrico, ¿no? Cada día puedes meterte como si fuera la bolsa de valores y decir, las empresas grandes, necesitas a un operador que haga esto y puede decir, oye, ¿sabes qué? Esta persona está vendiendo energía que produjo solar y se despacha primero y tiene este costo. Yo la compro. Y así es como va consumiendo, consume lo que necesita o puede tener un acuerdo con una empresa y decir, yo te vendo durante los siguientes 10 años la electricidad, el kilowatt hora te lo vendo a tanto. Y es 30% más barato que CFE. Pero no existe gratis la electricidad en ninguna parte. Rápido, nada más quiero hacer una pregunta. ¿Y no tiene esto que ver con que haya quebrado la Comisión Federal de Electricidad, que estas grandes empresas hayan dejado de consumirle electricidad a CFE, que al final el piso parejo que se trató de poner en el 2013, en el 2013 afectó a la Comisión Federal de Electricidad y realmente las empresas, por ahí tenemos un tuit de la CFE que dice, todos los bancos, Walmart, Sam's, Chedraui, Sorianas, Oxxo, 7-Eleven, Círculos K, grandes mineras, grandes corporativos, Telmex, Telcel, AT&T, las sociedades de autoabasto perjudican a la CFE y al Estado, dice el director general de la CFE. O sea, no es lo que estamos viviendo con CFE, no es en respuesta a una reforma que puso a competir a CFE con otras empresas y no se podía competir y ahora le vamos a tener que entregar esto a estas empresas. No, para nada. Te voy a ser sincero. Mucha gente, ahorita Joaquín dio un ejemplo, dijo, en España los precios subieron en cuanto dijeron que iban a bajar. No es que los precios subieron, es que los precios estaban artificialmente abajo. ¿Qué pasa esto? El gobierno, en vez de destinar recursos a carreteras, a seguridad, a hospitales, toma ese dinero y dice, bueno, la luz me cuesta 100 pesos, pero como yo no la puedo vender a 100 pesos porque no la va a poder pagar nadie, entonces yo pago 70, que tomo del presupuesto de acá, la subsidio y artificialmente la dejo abajo. Entonces, ¿qué pasa con CFE? Históricamente trajo muchos problemas, tuvo muchos subsidios a casa habitación, a tarifas especiales, por ejemplo, el campo. Y después, ¿qué pasa cuando la pones a competir? La pregunta que yo le hago a la gente es, no es que se puso a competir deslealmente a la CFE. La CFE tiene un monopolio muy grande, tiene los activos, los pagó el gobierno, tiene el completo, vamos a decir, control de la transmisión y la distribución. O sea, cuando usas una línea eléctrica, como si fueras una carretera, la CFE te cobra todo el tiempo. Tiene utilidades gigantescas. Lo que pasa es que sus plantas son muy viejas. El gobierno, en lugar de invertir en esas plantas, durante muchos años usó el dinero o en subsidios o en otra cosa, y después, pues, con plantas viejas más caras, en el minuto que llega alguien más eficiente, que usa energías renovables o una combinación de energías renovables con fuentes más eficientes, pues las empresas las empiezan a dejar porque sale más caro. Pero pues harías lo mismo en cualquier cosa que quisieras. No irías a Walmart tú a comprar algo si en la tienda de al lado te sale la mitad.
Paco, te veo ya con mucha ansiedad de contestar. Déjame ponerte unos temas sobre la mesa, más todo lo que quieras agregar. Dices, José, monopolio, pero entiendo que cuando se trata de algo estratégico, digamos, para la seguridad o el bienestar del país, pues no es monopolio si está en poder del Estado, o al menos eso es como se está planteando parte de la reforma. Ahora, la CFE tiene 191 centrales de generación operando el 55% de su capacidad. En realidad no es que no tenga... digamos que no tenga capacidad de competir, solo como que la reglamentación actual, hasta donde se ha expuesto desde las autoridades que están planteando esta reforma, la han hecho que sea mucho más cara porque tiene que primero comprar las subastas y poner además al último las energías renovables. Creo que eso también se quiere cambiar, que ahora entren primero las renovables. Déjame ir con Paco y vamos, perfecto. José, para ir equilibrando un poco la discusión. Gracias, Luisa. Creo que es muy importante lo que dijiste en dos de tus intervenciones. La primera, que creo que es la más importante, es que mencionaste las sociedades de autoabasto. Cuando José miente diciendo que hay un piso parejo y que las empresas privadas están compitiendo como una empresa normal de producción y distribución de energía, es falso. En realidad, las empresas privadas están juntas en una sociedad de autoabasto que es una simulación. Una sociedad de autoabasto significa que tú produces para tu autoconsumo. Esas sociedades de autoabasto no son de autoconsumo porque se están autovendiendo la energía. Actualmente los participantes privados le están revendiendo la energía a través de la infraestructura de la CFE, por cierto, haciendo competencia desleal a los más grandes consumidores, es decir, a los consumidores industriales. Han logrado de alguna manera que a través de la infraestructura de la CFE, que son que es por supuesto toda la infraestructura de transmisión, los postes, los cables, que sería muy tonto pensar que se tienen que hacer dos veces, una privada y una pública. Se usa la pública y se paga el precio justo, y eso sería lo justo. Pero no, ellos han simulado esta sociedad de autoabasto en donde todos los sobrantes lo están revendiendo en el mercado a través de la infraestructura de la CFE, y además ellos están vendiendo dentro de estas sociedades a ellos mismos, de tal forma que están haciendo negocio cuando debería ser una producción de autoconsumo. Esta producción de autoconsumo se creó hace mucho tiempo cuando no había la red de distribución que muy bien apuntas, Luis, ahorita está funcionando a un poco más del 50% cuando podría estar funcionando al 100%, pero no es así porque dentro de la ley se le dio prioridad a los privados. Esto es muy simple. Los participantes privados gastaron muchísimo dinero en medios de comunicación, en académicos y en propaganda, y además en sobornos a legisladores para hacer una ley a su modo, una ley que les beneficia principalmente a ellos. José dijo aquí otra mentira. Dijo que no es que los precios se hayan subido, sino que se ajustaron al mercado porque antes había subsidio. Puede ser. El problema es que ese no fue el argumento por el cual se hicieron todas estas privatizaciones. El argumento que todos escuchamos es que el precio de la luz iba a bajar. Y simplemente es mentira. De hecho, ninguna de las promesas que se hizo para privatizar la electricidad en México se ha cumplido, pero ninguna sola. Entonces, ya mencioné que la reforma fue aprobada con sobornos, y voy a mencionar de nuevo cualquier cosa que haya sido consecuencia de un delito como el soborno es nula. La reforma que está planteando el presidente actualmente es en realidad la forma más light de darle para atrás a una reforma que se aprobó de manera ilegal, cuando en realidad todos los contratos son nulos, deberían cancelarse por nulidad porque fueron aprobados a base de delitos. Y todas las personas que están en estos regímenes de autoabasto y todas las personas que sobornaron legisladores y que estuvieron apoyando este tipo de cosas deberían recibir una consecuencia penal. Pero pues no, como el gobierno federal no quiere despertar más víboras de las que puede ir matando, pues entonces la forma más light, porque primero se fue una conciliación y los privados no lo quisieron, fue hacer una reforma constitucional. Ahora, ellos dicen que está muy mal hacer una reforma constitucional, que es abusivo. Les recuerdo que para hacer la reforma de 2014 se hicieron una serie de reformas constitucionales. La Constitución ha sido reformada muchas veces, pero nunca más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, precisamente para abrir el sector y darle todas estos favores a las grandes empresas y que la gente en común no está recibiendo. Hay otra competencia desleal cuando el Oxxo no paga la luz.
y todas las tienditas de la esquina sí tienen que hacerlo. Entonces hay una competencia desleal que favorece a las grandes corporaciones, que de por sí ya son millonarias, y que saca del mercado a los pequeños comerciantes. Cada que se instala un Oxxo, 50 negocios cierran. Cerca de 400 personas pierden su empleo. Y todo esto es para favorecer a Coca-Cola, a FEMSA, a Bimbo. Francamente, me parece una injusticia. Nos quedan 2 minutitos. Ixchel, si te parece bien, vamos haciendo comentarios de cierre. Imagino que tienes más dudas. Pero, sí, bueno, déjalas para que se incluyan en el cierre. Ok, más bien lo que a mí me preocupa y me preocupa bastante es de esta nueva reforma, ¿no? Que la CFE absorbería 2 de las instituciones que le dan cierto contrapeso a la CFE, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Creo que la verdad, aun cuando este bloque fue más largo que lo que regularmente hacemos, hay muchas dudas al respecto y no nos da tiempo de poder hablar de todo. Pero sí creo que son cosas que no se deben de tomar a la ligera, y por ahí justo teníamos un tuit del senador Ricardo Monreal que dice: las personas servidoras públicas de la CFE y otras instituciones están obligadas a mantener recato y prudencia, esperando que el constituyente permanente decida sobre las modificaciones constitucionales que le han sido planteadas. Actuaremos con responsabilidad y congruencia. O sea, diciéndoles, personas de la CFE y también, específicamente la CFE, nosotros estamos trabajando y es a quien nos toca hacer esta chamba, ¿no? Nos queda un minutito. Quisiera poner otros 2 temas sobre la mesa. Nos faltó todo lo de litio, pero bueno, porque no podemos obviar lo que decía Joaquín, ¿no? El tema político, el tema de quiénes son quienes están pugnando a favor y en contra de esta reforma. Ya hablamos mucho de quienes están a favor. Quisiera que viéramos 2 tweets rapidísimo. Uno es de @molotovmx, que digo, no suscribo esta palabra, pero dice el cártel de la electricidad, y básicamente es un videíto en el que habla de cómo Felipe Calderón es consejero independiente de una de estas grandes empresas de energía extranjeras. Por ahí habla de otras personas vinculadas a él con Iberdrola y demás. No podemos evitar, pues también pensar que hay cierto conflicto de interés, por lo menos entre los partidos que están pugnando por que no se haga este revés a las reformas del sexenio pasado en favor del proyecto del presidente. Y otra rapidísimo, un tuit de Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, que dice: que nadie lo dude, somos una coalición. En esta reunión que tuvo con el PAN y el PRD, al final dice: nuestra coalición no solo está firme en lo electoral, también en la legislativa, haciendo un guiño evidentemente a la discusión de lo eléctrico. Pero en la foto salen también algunos empresarios, particularmente Claudio X González y Gustavo de Hoyos, lo cual también pues pone sobre la mesa si los partidos políticos están velando únicamente por el interés de la nación o tienen demasiada cercanía con el empresariado. Vamos a tener que ir a un corte, pero bueno, afortunadamente hay mucho que discutir todavía. Si nos permite nuestra audiencia y nuestros invitados, Ixchel, vamos brevemente a una pausa, pero podemos continuar la conversación en las redes con el hashtag Polémica en Red. El día de hoy, además, con el hashtag Reforma Eléctrica, el hashtag 2 Bocas y la cuenta @canal14mx. Muchísimo que discutir. Quédese, regresamos. Mujeres en Tránsito. Esto es un ciclo sobre mujeres en tránsito y ahí hay un punto en donde reconocemos también la realidad no solamente de México, sino del mundo, no solamente la cultura occidental y europea, como dice Samaranta, sino hay un lugar ahí en donde te das cuenta que a veces el espacio familiar no es el más protector. Jeg går ikke og planer mig i, hvad du går og laver, vel? Jeg er født en dreng, og sådan er det. Jamen mor, mit brev kommer en af dagene, og så får jeg så operationen. Det kan du være stensikker på. Nej. Jo, jeg gør så. Nej. Jo, jeg gør så. Nej, du kan ikke regne med, at du får den operation lige uden videre. Hvorfor kan jeg ikke? Fordi du er for nervøs. Du er alt for ustabil, Ulrik. Det ved jeg godt. Hey. Cinema 14 presenta Función Estelar. Mi deseo en tu piel. Lunes, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. El deporte más popular del planeta. Un universo hecho de deseos, de gloria y hambre de victoria. Y también es la protagonista del escándalo más sonado de corrupción en la historia del deporte mundial. Un escándalo de roja directa. The night before he was elected,
People could see for the first time what would become usual habit in the following years. There were a lot of envelopes distributed at the doors of the people who had to vote, the functionaries of the different national federations. FIFA Gate, domingo, 19 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Gracias nuevamente por su sintonía en esta polémica en redes. Les recuerdo que los dos hashtags que tenemos el día de hoy son Reforma Eléctrica y Dos Bocas. Podemos seguir conversando en @canal14mx. Les recuerdo brevemente nuestra encuesta en Twitter. Para ti, ¿qué significa que se apruebe la reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador? A, que seremos autosuficientes. B, se pone en riesgo el TEMEC. C, habrá beneficios económicos. O D, se afecta al medio ambiente. Y hay más peticiones de información, Michelle, antes de darle la palabra a nuestros invitados. Sí, Antonio Luna en Twitter pregunta: me gustaría que el panelista del ITAM, o sea, José, presente datos duros, actuales y los contraste con los de la CFE. Ya habías dicho, José, que tenías algunos datos que podías contrastar y bueno, ya no solo eso, sino te los están pidiendo acá en Twitter, así que estaría muy bien. No, nos encanta que la audiencia... Ya digamos que este es el round final para ver si se cumplieron sus promesas de convencer a nuestra audiencia. Entonces, ¿les parece 2 minutitos y medio y 2 y medio para tener 5 y pasar a Dos Bocas? Perfecto. Buenísimo. Sí. Y si quieren, lo que pasa, ahora que ya hubo la petición, me puedo enfocar justamente en los datos duros, ¿no? Creo que por ahí tenemos un par de tablitas de los costos de generación. No sé si las podamos poner en Sí, ¿sabes pantalla? de quién es la cuenta o digamos quién los publicó? No, era una de las fotos, hay diferentes, es uno de los esquemas. Pero viene el costo de generación para CFE. ¿Gráfica de costos totales? Gráfica de costos totales, y si no, hay un tuit que de Víctor, por ahí está... Víctor Ramírez. Víctor Ramírez. Ok, sí, lo vamos buscando. Sí, lo recomiendo muchísimo. Si tienen dudas, entiendo que en un programa que pues hay muchas opiniones, no podemos atender cada uno de los temas que dice CFE y todos los temas de la reforma, pero si lo siguen, por favor, pueden buscar en este hilo, viene perfectamente explicado cada uno de los argumentos que saca CFE con un dato duro, vinculándolo a información del mismo gobierno, tanto de la CNR como de la Comisión Reguladora de Energía, como de la misma CFE, diciendo... Esto que acaba de decir Manuel Bartlett no es verdad. Cuando dice, oye, no pagan por los costos de transmisión, aquí está publicado por la misma CFE cuánto se paga por los costos de transmisión. Cuando se dice que la CFE está en competencia desleal, viene el costo de generación de las plantas de CFE y viene el costo de generación de los privados. Inclusive no mencionamos el tema de las subastas de largo plazo, el mecanismo a través del cual la CFE tenía que comprar electricidad para poderla revender. Históricamente, por cierto, por ahí de 2017 y 2018, México tuvo el precio más bajo de generación de electricidad. Entonces, cuando dicen por ahí que la electricidad no bajó, no, la electricidad sí bajó. Bajó para la gente que pudo contratar con empresas privadas. Para las únicas personas que no bajó es para la gente que se quedó con CFE. Entonces, viene por ahí en el tweet, si lo podemos enseñar. Si no, que alguien de nuestra audiencia lo pueda ver, pero viene exactamente la diferencia de costos. Básicamente, se los adelanto, el costo de generación de la CFE es 4.5 veces más alto que el de un privado con energías renovables, solar o eólico. Hay unas diferencias pequeñas, pero lo pueden ver publicado por CFE. No está dicho por José Pumarejo, no está dicho por nadie más. Publicado por la CFE, publicado por la CRE. Lo pueden buscar en internet, si le ponen en Google o en cualquier otra plataforma, lo van a encontrar. Costos de generación de CFE. Ahí lo encuentro. No lo dije yo, lo dijeron ellos mismos. Joaquín, si te parece, cerramos este tema de reforma eléctrica para pasar al siguiente. ¿Tú con qué dejarías a nuestra audiencia? Bueno, yo sí les voy a decir los datos. Energía solar, 2.3. Energía eólica, 2.8. Energía hidráulica, de hecho, es la más barata y solo la produce la CFE, 1.6. Los privados venden en 1.7. Entonces creo que está muy claro ahí quién es el barato. La nueva reforma eléctrica lo que está tratando de plantear es que
lejos de lo que planteaba la anterior, en donde los privados tenían el privilegio de subirse primero a la red, esta vez se va a subir primero a la red quien sea más barato. Si es de 2.8 la eólica privada, pues lo siento, pero la hidráulica de la CFE es más barata, 1.6, y ese precio se va a ver reflejado en el costo final de los hogares. Es muy padre que los privados digan, pues yo tengo mi propia empresa y yo por eso no pago tanto, yo por eso pago menos. Qué padre sería que los mexicanos tuviéramos nuestra propia empresa que nos pudiera amortizar estos costos y espera, sí tenemos una, se llama la Comisión Federal de Electricidad. Y quizá deberíamos apuntalarla y quizá debería servirnos para lo mismo que a los privados les sirven en todos sus campos eólicos de energía no tan barata y no tan limpia. Ichel, ¿lograste decidirte? No. Ok, vamos a dar un minutito más, si te parece. Ya tenemos permiso de la Autoridad Suprema, la productora de este programa, porque faltó el tema del litio, que también me parece súper importante. Ya es algo que está, digamos, colocado en la mira internacional también. José, ¿cuáles son tus miras en este tema? El de el litio debe ser un tema, digo, ya hay algunas concesiones, pero entiendo que son menores, y ahora se habla de que la explotación y, digamos, el mercado del litio nacional podría ser hasta 4 veces la deuda externa. ¿Qué hacer con este tema? En mi estado, además. Sí, pues mira, el litio puede llegar a ser importante. La primera cosa es que no va a ser el único material que se utiliza para las baterías, por cierto. También se utiliza el níquel, el hierro. Hay varias tecnologías que están explorando diferentes usos de minerales para baterías. Entonces, todo eso es una proyección. Ahora, que si es para uso exclusivo de la nación o no, pues les voy a poner un ejemplo de alguien que dijo, pues, para uso exclusivo de la nación. Venezuela tiene mucho petróleo y no hace nada con él. Entonces, ¿para qué te sirve tenerlo ahí si no lo vas a usar? ¿Cuál es la industria, cuál es la empresa mexicana que lo va a utilizar? ¿El gobierno mexicano a través de qué empresa va a desarrollar la tecnología de baterías? Entonces, pues yo diría pues que se puede usar libremente, tanto por mexicanos como por no mexicanos, y que eso agregue valor. Esto no se puede hablar sin el tuit famosísimo de Elon Musk, ¿no? Este multimillonario dueño de Tesla, que decía, organizaremos tantos golpes de Estado como queramos por el litio de Bolivia, ¿no? Creo que eso fue lo primero que puso el tema del litio en la discusión pública. Entonces, cuando se habla de eso en nuestro país, no podemos evitar pensar en estas grandes compañías que, como bien decía el presidente, tendrían la mira en México, ¿no? China tiene más reservas de litio y tampoco hay mayores problemas, hay en diferentes lugares. Al final yo lo que diría es que esto es un intercambio y es una balanza, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. De nada te sirve tenerlo abajo de la tierra si no lo vas a usar. Bueno, una parte se puede usar para México, otra parte se puede usar por otros lados, a lo mejor generas dinero y con eso puedes comprar algo a tu favor, ¿no? Si te puedes beneficiar de su uso, no tiene por qué ser exclusivo y lo tengo ahí guardado para siempre. Entonces, no creo que gane el país absolutamente nada con una tendencia nacionalista de pues lo uso yo nada más y al final nadie se beneficia de él. ¿Tú qué dices, Joaquín, respecto al tema del litio? Me parece una posición un poco ahistórica la de José. Vamos a ver el ejemplo del petróleo, porque cuando se nacionalizó la industria petrolera, pues eso fue básicamente buena parte del presupuesto nacional durante décadas. Eso fue en realidad lo que financió todo el desarrollo de las épocas de la mitad del siglo XX. El litio es un material que para el futuro puede tener una significancia muy similar a la que tuvo el petróleo en décadas anteriores. Si el modelo, el paradigma energético va hacia donde José quiere que vaya, entonces es absolutamente vital. Me parece muy importante lo que dices, Luisa. Es tan importante el litio que ha generado golpes de Estado en nuestro continente. Entonces, que el gobierno mexicano eche mano del litio y lo convierta en un valor nacional, de soberanía nacional, es muy, muy importante. Por supuesto que no va a hacer enojar a los vecinos, como no los hizo enojar la expropiación petrolera, ¿me explico? Somos su socio más cercano, no sus competidores. Esto es en beneficio de la región y quizá habrá algunos enojados, alguna empresa británica, seguramente alguna empresa española, pero esto es en favor de México. Decías, Ichel, que es Perdón, Luisa, solo quería decir que el litio
El litio no se come, por cierto, ¿eh? No sirve de nada tenerlo ahí guardado ni tenerlo sacándolo. Si el no petróleo tampoco se come. Pues es exactamente mi punto, Joaquín. Pues no sé cuál es el tema de irse aventando qué gran nacionalismo tuvimos por sacar petróleo. Venezuela tiene un montón y no generó nada. Entonces, los recursos naturales sirven en función de que los puedes utilizar para algo productivo, no porque te lo quedaste, no solo porque tú lo tuviste. El litio tiene un tratamiento todavía más difícil, que es necesitas tener la tecnología de baterías para poderlo desarrollar. Si no la tienes, no sirve de nada, ¿eh? No se come, nadie gana dinero sobre eso. Ahora, el otro tema... A ver, adelante, Joaquín, perdón. No te importa. No. Si tenías algo más que agregar, porque voy a sumar otro punto a la discusión. Bueno, no, adelante, creo que se ha hablado. Ok. Además de lo económico, el tema cuando hablamos de la explotación de recursos naturales es el del territorio, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado con las mineras en muchos estados del país. Y decía Sichel, es justo Sonora, ¿no? En Sonora hay preocupación por el tema de la extracción de litio, precisamente porque muchas veces llegan empresas extranjeras y nacionales a explotar este tipo de minerales y enriquecen a todo el mundo menos a la propia gente que está ahí alrededor, ¿no? Las comunidades más bien a veces son muy afectadas por temas de contaminación, por temas incluso del propio ingreso de estas gigantes. Y violaciones graves a derechos humanos, ¿no? O sea, expropiación de terrenos. Bueno, hay un montón de temas respecto al territorio. No hay que obviar esta parte tampoco, ¿no? A la hora de discutir el tema del litio en general, sea un tema de no nacionalización, estatización, ¿no? Decían más bien, o de apertura al mercado, el tema del territorio y la defensa de los pueblos indígenas, porque mayoritariamente viven en esta zona, no se puede obviar. Y que además ningún gobierno los ha defendido realmente, ninguno de ningún color, de ningún partido. Eso cabe decir. ¿Y está esto sobre la discusión? Sí, sin duda, yo estoy con ustedes, Ixchel, ahorita que lo dices, en mi estado natal pasa, y de hecho, lo mencionabas antes, la importancia de tener diferentes órganos reguladores, la importancia de la transparencia en cómo se hacen las cosas, es que se pueda rendir cuentas de que tanto las empresas como el gobierno están haciendo su trabajo. No es justo que se otorgue una concesión y que no se cumpla con la ley. Pero parte de que la ley no se cumpla es que el privado no cumplió y que el gobierno tampoco sancionó. Ahora, ha habido trabajo para profesionalizar y para que eso se vuelva más transparente. En la industria de los hidrocarburos se creó la ASEA, pero solo les quiero recordar que durante años, históricamente, el contaminante más grande de todo el país no fue un privado, fue Pemex. Y como él era el que decía, pues yo me regulo a mí mismo, da exactamente igual si yo tengo una derrama de petróleo por allá, ¿quién le va a decir algo? Pues es la misma empresa. Entonces, tener esta independencia y que lo puedan hacer varios y que haya diferentes reguladores es importantísimo para cuidar a la gente y también al ecosistema. Ahora sí, Joaquín, cerramos reforma eléctrica porque nos falta dos bocas y te parece bien con tu conclusión ya incluyendo todo esto que se puso sobre la mesa. Creo que la reforma eléctrica es obviamente un paso necesario para una nueva política de bienestar y que además pone un punto final a una forma de gobierno que estaba cooptada por los grandes empresarios, accionistas minoritarios de empresas extranjeras normalmente, y que tenían un estado de bienestar, tenían absolutamente capturado el Estado Nacional. Esta reforma eléctrica es la recuperación de nuestra soberanía y probablemente la recuperación de la economía familiar. Hay que apoyar. Muchas gracias. ¿Les parece bien si vamos ahora a hashtag 2bocas? Decía yo que hay muchísima confusión al respecto. No sé si ustedes tengan más claridad que yo. Ixchel, es un tema, primero parecía de situación laboral, de condiciones laborales. Después pareció un tema más bien de sindicatos. Últimamente se deja entrever un entramado político. ¿Tú qué interpretas de estas imágenes, de esto que estuvimos viendo en la refinería de Dos Bocas? Que al final yo no creo que estén peleadas las tres cosas, ¿no? O sea, pueden perfectamente las y los trabajadores estar exigiendo mejores condiciones laborales. Sabemos además que en este país se violentan las condiciones laborales de casi todos los trabajadores y las trabajadoras. También conocemos el sindicalismo en México, que tiene muchísimos conflictos, muchísimos problemas de interés y de corrupción, que además están vinculados a actores políticos de diferentes partidos
partidos políticos. Entonces yo más bien creo que pudieran ser palomitas de las tres. Y por ahí tenemos un tuit de @código_magenta_mx que dice: Marcelo Odebrecht testificó que Ica Fluor, que son los que estaban manifestándose, 2 contratistas de alto perfil en la refinería de Dos Bocas, fueron parte de la trama de sobornos de la constructora brasileña. Aquí te contamos y es un reportaje al respecto. Y justo creo que esto es de lo que a mí más me preocupa. Estamos nuevamente trayendo a este tipo de empresas, ¿no? que están siendo señaladas no solo en México, sino en otros países. Y un brote de violencia, porque así lo fue, que por ahí también tenemos este video que podemos verlo sin audio para poder seguir hablando, por si las personas que nos están viendo no lo vieron, el que tenemos de @AzucenaAU, que es Azucena Uresti, de cómo los trabajadores estaban manifestándose y recibieron agresiones por parte de la Guardia Nacional, que también después, este es el típico comentario que hacen o que han hecho históricamente los gobiernos: no fue violencia, no respondimos con violencia, y salen las imágenes de los trabajadores con un hoyo en la espalda, uno tuvo que ser intervenido por el ojo, y preocupa mucho, además de un proyecto al que al presidente le ha apostado mucho, no solo su empeño, sino también muchos recursos, de nuestros recursos. Voy a invertir el orden. Joaquín, ¿tú qué lectura tienes de esto que pasó en Dos Bocas? ¿Coincides en que es multifactorial, como lo plantea Ixchel? Pues bueno, esto es un asunto de ICA. ICA hizo en algún momento una contratación masiva y lo hizo anteriormente a las reformas en contra del outsourcing que pasaron en este sexenio. Entonces, la mayoría de las personas que están contratadas para esta obra magna están contratadas bajo este régimen que pues digamos no es lo óptimo, que ahorita ya es ilegal. Entonces llega este sindicato a tratar de reclamar la titularidad del contrato colectivo de trabajo. El problema con esto es que este supuesto sindicato no llegó ni siquiera con una coalición, con un pliego petitorio, y también podrían haber formado una coalición si su problema en realidad era reclamar las condiciones de trabajo, pero en realidad ni siquiera eso ha quedado claro. No se han manifestado como una fuerza política laboral real dentro de los trabajadores, ni siquiera, me parece, muchos de ellos están asignados a la propia planta. Y como tú bien dices, esta es una de las obras más importantes, emblemáticas del sexenio, y esto es algo que sucede en vísperas de la aprobación de la reforma energética. No se puede dejar de ver los tiempos políticos y las posibles coincidencias dentro de una trama, como tú bien dices, política. A mí me da un poco de sospechosismo todo esto. Si bien se puede llegar a aclarar quiénes son estos grupos y cuál es exactamente su pliego petitorio, por qué quieren la titularidad del contrato, y ahí sí que la Secretaría del Trabajo ponga las manos en algo que efectivamente es algo muy importante para la administración actual. Lo que es raro es que quienes trabajamos en medios estuvimos entrevistando tanto a integrantes de CTM como de CATEM, estos dos sindicatos, y los dos decían: nadie de mi gente está participando en esta manifestación. CTM decía: fueron infiltrados, rarísimo, llegaron hasta con uniformes a manifestarse, y CATEM decía: efectivamente podemos tener algunas demandas de condiciones laborales, pero, y cito textual, nosotros no hacemos paros, si es el caso presentamos una demanda. Entonces, es muy raro esto que dices, Joaquín. No hay un pliego petitorio evidente, por lo menos ninguno de los líderes de sindicales está, digamos, suscribiendo esta protesta, y de cualquier forma hubo choques. Entonces, ¿tú qué lectura tendrías, José Pumarejo? Me voy a ir por partes. Justo un par de cosas que dijo Ixchel muy importantes. La primera es: ¿por qué seguimos contratando a esas empresas que están relacionadas con el tema de Odebrecht? Yo diría, pues no sé, es lo primero. No sé por qué las seguimos contratando, pero ahí están. Entonces estuvieron con el gobierno anterior y están con este gobierno. No ha cambiado mucho. Por otro lado, parecería que hay exigencias reales. Se intentó minimizar, dijeron, había un grupo muy pequeño, y el grupo, vemos en los videos, lo acabamos de ver este video, y hay 100 videos en internet, sí. Y el grupo no es tan pequeño, no es un grupo de 10 reventadores que llegó a la refinería, luego replicar los uniformes y entrar a las instalaciones, tampoco es como que cualquier hijo de vecino puede pasar. Y por último, lo que les diría es, bueno, la estrategia se planteó desde el principio de decir, bueno, este es un proyecto prioritario
pero al mismo tiempo nosotros no reprimimos a nadie y parecería que pues es todo lo contrario. Entonces lo que criticamos de gobiernos anteriores, que ante cualquier molestia de la sociedad o de algún grupo se reprimía, pues estamos replicándolo y maximizándolo todavía, ¿no? O sea, no creo que por más que haya, vamos a suponer que era un grupo de un tamaño importante. Bueno, las imágenes que vemos no creo que lo merecieran, salvo que estuvieran haciendo algo muy grave, lo cual tampoco es cierto porque no hay una denuncia sobre eso, no había alguien atentando contra la seguridad de la planta. Entonces, me parece desproporcional las medidas en general, con independencia de quién haya sido. Voy a sumar un tuit ya para dejar la polémica fuerte rumbo al cierre de esta emisión de Laura Arana, @MissArana, que dice: el presidente mencionó al sindicato CATEM de Pedro Aces entre los que están detrás de quienes pelean por el contrato en Dos Bocas. Pedro Aces ligado a Ricardo Monreal, quien incluso intentó crear un partido Fuerza por México. Ustedes disculpen, suelo ser mal pensada. Lo dejo ahí para abonar a la conversación, Cuaco, de lo que decías, que en política no hay casualidades, y les dejo la responsabilidad de cerrar porque nos quedan 4 minutitos. Si les parece bien, uno para cada quien para poder ver nuestra encuesta. Es muy difícil con tanta información, con tantos datos, ¿no? Yo la verdad cada que escuchaba a José y a Joaquín decía, bueno, eso es un gran punto. ¿Cómo decidimos, Ixchel? ¿Tú con qué acabaste? No, la verdad sí creo que esto no, pero por lo menos yo no pudiera decidir en este momento, ¿no? Vamos a tener que pedir otro programa. Exacto, creo que vamos a tener que pasada. pedir otro programa al respecto, pero además sí creo que son decisiones muy importantes que pueden marcar las políticas económicas y públicas de muchos años de aquí en adelante, ¿no? Ambas, incluso también la de Dos Bocas, ¿no? Que tiene mucho que ver con la forma en la que estamos generando energía en este país. Entonces sí creo que no podemos, porque justo me decían en Twitter que ya era demasiado necia, que no quería hacerle caso a Joaco, ¿no? Pero a mí la verdad es que me gusta informarme mucho y por eso les invito a todas y todos los que nos están escuchando que sigamos en esta discusión y que además les sigan a ambos en las redes sociales, porque así nosotras y nosotros mismos podemos hacer nuestra propia idea y así poder tomar decisiones. Joaquín Ortega, ¿con qué te despides? Gracias, Luisa. Yo solo quiero recordarle a la audiencia que los señores de la Coparmex, que dicen estar en contra de los monopolios, tienen un monopolio en el pan, en la tortilla, en las salas de cine, en la aviación y en muchos otros. Entonces, hágase la ruptura del monopolio en los negocios de mi vecino. Muchísimas gracias, Joaquín Ortega, @Joaco_org. Y José Pumarejo, ¿con qué te despides tú? Yo me despido, uno, en que me encanta el gran interés que hay sobre el tema y que invito a toda la audiencia, quien tenga dudas, puede seguirme en Twitter en @PumaB, siempre contesto. Lo importante acá es que no demos pasos hacia atrás, ¿no? México ha pasado por un proceso largo de construcción tanto democrática de sus instituciones y de diferentes industrias. Lo que queremos hacer en general es ir hacia adelante, ir hacia las energías renovables, ir hacia esta autosuficiencia, pero también donde sea justo y no haya un monopolio en las cosas que estamos haciendo con precios más bajos. Entonces, que se informen y tomen una decisión acertada y presionen a sus legisladores que se respete eso. Bueno, pues ambos recibieron muchos comentarios a favor y en contra en redes. Ahorita que salgamos de esta emisión seguramente los podrán leer y continuar la conversación por allá. José, muchos comentarios también a tus luces de Navidad y a tu linda escenografía. Entonces, bueno, se agradece. Les mandamos un abrazo gigante a ambos y el final de nuestra encuesta en Twitter tiene como ganador la opción A, seremos autosuficientes, con el 68% de los votos. Pone en riesgo el TEMEC, tuvo un 4% de la votación, beneficios económicos 14%, y afectará al medio ambiente 14%. Muchísimas gracias, Ixchel. Gracias a José, gracias a Joaquín, gracias por supuesto a la producción y a nuestra audiencia. Quédese en Canal 14 y nos vemos en la siguiente Polémica en Redes.
La comida en las escuelas deja mucho que desear. Muchos estudiantes reciben comida gratuita a precios muy bajos. Pero esas comidas no tienen valor nutricional. La mayoría de la comida viene empaquetada, recalentada y altamente procesada. Hasta hay escuelas aliadas con restaurantes de comida rápida. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos sobre la comida? La cultura de la buena alimentación. ¿Verdad o ficción? Si queremos que los niños disfruten de cultivar la comida, tenemos que darles la oportunidad de experimentarlo. Tenemos que demostrarles que la comida saludable